M de mamá. ¿Cómo ser una madre excelente en Cristo? Por Abby Halberstadt. La familia Halberstadt contaba con 10 hijos. Esdras, 16 años. Simón, 14 años. Bela, 11 años. Evi y Nola, de 9 años. Teo, 7 años. Honor, 5 años. Silo, 3 años. Tito y Tobías, de 1 año. Introducción. Si tienes 2 cromosomas X, puedes ser madre. Los estándares son tan bajos que el 50% de la población mundial aprueba el examen de admisión antes siquiera haber respirado fuera del vientre materno. Pero la capacidad física para tener hijos no alivia la punzada de pánico e incompetencia que casi toda madre primeriza siente al recibir un bebé lloroso y diminuto para llevar a casa, apenas horas después de ser arrancado a la fuerza de su cuerpo. Abrochamos sus frágiles brazos como ramitas a un artilugio de plástico y espuma y nos preguntamos si debería ser legal conceder a alguien con tan poca experiencia la tarea principal de criar a otra persona desde su nacimiento hasta la edad adulta. Piénselo, la gente va a la escuela durante años para limpiarse los dientes. Y sin embargo, está bien que se les dé plena responsabilidad por un ser humano real sin necesidad de lecturas obligatorias, certificaciones, títulos, ni cursos intensivos de ningún tipo. Y allí reside el misterio de la maternidad. Se espera que simplemente lo entendamos, que sigamos nuestro instinto, que seamos unos encantadores de bebés por naturaleza. Esa oleada de intenso amor maternal que sentimos al cruzar miradas con nuestro recién nacido oculta multitud de pecados, ¿verdad? Bueno, sí y no. Porque, por mucho que nos sintamos apegados o no a nuestros bebés, lo cierto es que los instintos no ayudan a combatir el reflujo silencioso, ni a calmar a un bebé que se niega a agarrarse el pecho o al biberón. ¿O qué tal convencer a esa dulce niñita que se divierte despertándose a las 3 a.m. para acariciarte la cara y jugar de que dormir es mejor? Y luego está el hecho de que solo son bebés durante aproximadamente 17 parpadeos antes de que de repente estén caminando y hablando y expresando opiniones como ¡qué asco! Y ¡agáchate! ¡No! Y una vez más, el juego ha cambiado y te enfrentas a un conjunto completamente nuevo de desafíos y alegrías. Como madre de muchos niños de todas las edades, desde bebé hasta adolescentes, les aseguro que el juego nunca deja de cambiar, al menos no en sus detalles. Siempre habrá algún detalle nuevo que corregir, ese niño que rompe con el molde por completo. Sin embargo, creo firmemente que la Biblia nos ha dado principios claros para vivir que pueden hacer que la maternidad sea mucho menos intimidante y aislante. Si Eva, Ruth, Raquel, Isabel, María y millones más lograron sortear este embrollo de la maternidad por la gracia de Dios, nosotras también podemos. Pero debemos estar dispuestas a prestar atención a las palabras de Proverbios capítulo 4, versos 6 al 7. No abandones la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella cuidará de ti. El principio de la sabiduría es este: adquiere sabiduría, aunque te cueste todo lo que tienes, adquiere entendimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. Lo expresaría aún más dramáticamente cuando dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Puede que el mundo no requiera oficialmente un título para la maternidad, pero cuando lo abordamos con el mismo aire de estudios que cualquier otra profesión en la que queramos sobresalir, aumentamos exponencialmente la probabilidad de que no solo sobrevivamos, sino que prosperemos en un hogar de paz en lugar de caos. Entonces, ¿de dónde sacamos esta sabiduría que vale cada centavo que tenemos? Job capítulo 12, verso 12 dice: ¿no se encuentra la sabiduría entre los ancianos?
¿no trae la larga vida entendimiento? Mi fuente favorita de conocimiento sobre madres son esas mujeres piadosas, quienes me precedieron y pusieron a prueba tantas situaciones diferentes con sus propios hijos. Mi madre, quien nos crió a mi hermano y a mí, una querida amiga y una madre de 12 hijos, casi 20 años mayor que yo. Otra madre sabia de 3 hijos, unos años mayor que yo, Sally Clarkson, Elizabeth Elliot, Ruth Bell Graham. Todas estas mujeres tienen diferentes números de hijos, filosofías maternales, personalidades y preferencias, pero también tienen al menos una cosa en común que quiero emular, algo que toda madre piadosa debería: el deseo de comportarse de una manera digna del Evangelio, sin temor alguno a los que se oponen. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 28. Este último punto es tan clave como el primero, porque en una cultura donde las mujeres celebran cada noche sobrevivir a mis hijos un día más, muchas se opondrán a una visión de la maternidad que afirma que podemos hacer más con la fuerza de Cristo. No solo eso, sino que muchas se resienten de una perspectiva de la maternidad que opta por aferrarse a algo más que a las dificultades y la pérdida de tiempo para sí mismos, es decir, a las abundantes joyas de alegría y plenitud que brillan en medio del día a día, de la preparación del almuerzo, el entrenamiento para ir al baño y las actitudes descarradas. A veces simplemente necesitamos que alguien nos recuerde lo increíblemente genial que es ser madre. Y ahí es donde entro yo. Aún no tengo 40, así que no me considero una persona mayor, pero soy mamá de 10 hijos y me ofrezco como voluntaria para ser su animadora, su entrenadora de entrenamiento, su amiga y su compañera de camino. Todo para todas las mamás. Parafraseando a Pablo, porque si bien no tengo ni idea de lo que es ser madre, he tenido suficiente práctica aplicando algunos de los sabios principios bíblicos que he aprendido de las mujeres que mencioné antes, y otras, como para entender bien algunas estrategias útiles para todas las mamás, porque es una verdad universalmente reconocida: un niño con una naturaleza pecaminosa necesita una mamá que ame y busque al Señor. M de mamá, cómo ser una madre excelente en Cristo. Capítulo 1. La cultura de la maternidad mediocre. Examinando las actitudes que nos impiden alcanzar la excelencia cristiana. Tengo la sensación de que la frase maternidad mediocre tendrá un efecto bastante polarizador en el sector casual de librería que vea esta portada. Un cierto porcentaje de la población se sentirá inmediatamente identificado con ella, suponiendo que entienda exactamente a qué me refiero. Puede que tengan razón o no. Otro grupo podría coger este libro y hojearlo por pura curiosidad. ¿Qué podría querer decir esta loca con todos estos niños al referirse a la maternidad de cualquier tipo como mediocre? Y el último tipo de lector probablemente cogerá este libro con la intención expresa de usarla como leña sin romperle nunca el lomo. ¿Cómo me atrevo a insinuar que cualquier madre podría ser menos que una brillante diosa guerrera unicornio? Después de todo, hemos dado a luz o hemos pasado por el fuego para elegir a nuestros hijos. Somos madres, escúchanos rugir. Estoy seguro de que he pasado por alto una o dos reacciones, incluida la de absoluta indiferencia. Pero estas son las 3 posibilidades más frecuentes que me vienen a la mente, y por eso me siento obligado a explicar tan claramente como puedo lo que quiero decir con una frase tan cargada. Pero primero, veamos qué dice Merriam-Webster sobre la palabra mediocre. Describe a alguien o algo como de calidad, valor, capacidad o rendimiento moderados o bajos, ordinario, regular. Ay, ¿verdad? No es un estado al que ningún ser humano quisiera aspirar, o al menos nadie debería quererlo, y sin embargo,
es un estado hacia el que puedo deslizarme con demasiada facilidad y uno hacia el que nuestra actual cultura maternal parece gravitar. En palabras del inimitable Íñigo Montoya de La Princesa Prometida, déjame explicarte. ¿Por qué ser identificable no siempre es confiable? Mi blog me obliga a pasar tiempo en redes sociales, interactuando principalmente con otras madres. Y como cualquiera que haya pasado 2 minutos en Facebook o Instagram seguramente sabe, las redes sociales están llenas de memes, sobre todo memes sobre la maternidad. Hay una en particular que me ha quedado grabada durante años. Dice algo así: Dios, entonces, ¿cómo crees que te va como madre? Yo, bueno, les di pizza a mis hijos casi todas las noches esta semana y yo sé que debería leerles, pero como no lo disfruto mucho, normalmente no lo hago. Llevo 3 días seguidos con la misma ropa y no recuerdo la última vez que me lavé el pelo. Me gustan nuestras charlas en la cena, pero me preocupo mucho, así que muchas veces pienso en cosas que me estresan en lugar de escuchar de verdad cuando mi hija me cuenta cómo ha sido su día, y creo que lo sabe. Casi todos los días estoy demasiado agotada para hacer otra cosa que no sea ver Netflix toda la noche mientras me tomo un par de copas de vino. Y luego me acuesto demasiado tarde, así que cuando me despierto por la mañana para volver a empezar, estoy de muy mal humor con mis hijos. Dios, ¿pero los amas? Yo, con todo mi corazón. Dios, me pareces una madre maravillosa. Dejando de lado la idea artificial de conversación con Dios de este meme, examinémoslo un poco más de cerca, ¿de acuerdo? Aquí están las partes que me importan un comino. Puede que tú pienses diferente. Primero, tu ropa de 3 días. Si no hueles mal y no te has cruzado con la misma gente todos los días, ya sabes, aparte de tus hijos y tu marido, probablemente puedas salirte con la tuya. Dios sabe que me he puesto la misma camiseta y los mismos vaqueros, y el mismo pijama y camiseta. Un par de días seguidos porque no están lo suficientemente sucios como para tirarlos al cesto de la ropa sucia. Y sabe lo del pelo sin lavar, como soy una chica con pelo rizado que se lava el pelo una vez a la semana como mucho. No te estoy criticando en absoluto, a menos que sea la ciudad de la grasa. En ese caso, chica, lávate el pelo. Las cosas se me complican un poco con el tema de la pizza repetida. Y no es que no me guste una buena pizza de vez en cuando. Tampoco soy fanática de la comida orgánica, ni de los corazones de cáñamo, ni de la kombucha, aunque las 3 pueden ser excelentes opciones de vida. Pero sí creo que nosotros, como proveedores de sustento, deberíamos esforzarnos. La salud de nuestros hijos es fundamental y una dieta regular de pizza o nuggets de pollo o macarrones con queso de caja solo les dará hasta cierto punto los nutrientes que sus cuerpos y cerebros necesitan para prosperar. A partir de este punto, el meme se me viene abajo por completo, y no es porque no me identifique con no disfrutar especialmente de ciertas actividades con mis hijos, preocuparme demasiado y escuchar muy poco, o querer quedarme tirada en el sofá todas las noches, porque puedo. Creo que todas esas son respuestas de escape perfectamente normales ante la agobiante sensación de maternidad. Y son las primeras puertas que mi yo cansado quiere cruzar cuando se me da la opción de elegir. Pero la cuestión es la siguiente: que algo sea identificable no significa que no sea mediocre. El hecho de que algo sea identificable no significa que no sea mediocre. De hecho, la empatía puede ir mucho más allá de la mediocridad y desplomarse en la mezquindad más absoluta. Otro meme que encontré decía algo así como: no eres una verdadera madre a menos que le hayas hecho una peineta a tu hijo de 3 años hoy. Basándome en los cientos de respuestas afirmativas y entusiastas, no pude evitar concluir que este era un sentimiento muy identificable para la audiencia de este meme, que presumiblemente estaba compuesta por mujeres que habían sido madres de al menos un niño de 3 años. El problema es que, hasta ahora, he criado a 8 niños de 3 años, y aunque hacer una señal obscena no está en mi radar, no puedo negar la ira impía que a veces ha brotado en mi alma por las acciones de un pequeño humano que recientemente dejó de usar pañal.
Es ridículo, en este caso somos los adultos, pero también es fácil identificarse. Por eso debo reiterarlo. La empatía, aunque a veces ayuda, no es la mejor opción para la maternidad. Y esa misma identificable es, con demasiada frecuencia, el núcleo podrido del argumento que dice: si tantas madres se sienten así, debe ser correcto y cierto. Gracias a Dios que tenemos su santa palabra, la Biblia, para combatir este tipo de razonamiento. Pablo, él mismo, superapóstol, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el deseo de hacer lo bueno, pero no la capacidad de hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Hablando de la máxima identificación, ¿cuántas veces me he lamentado mentalmente de mi incapacidad para resistirme a ese rollo de canela o a ese tazón de helado que sé que no necesito? Pero con una sólida base de verdad, el primer meme que mencioné expresa una especie de nostalgia, casi un deseo de que la madre en la situación pudiera hacerlo mejor. Y luego termina con un encogimiento de hombros en señal de reconocimiento y un aprobado de Dios de que es lo que es. Y el segundo meme está lleno de furia y desafío. Si mi actitud hacia mi propio hijo es de rabia e impaciencia, pero ¿y qué? Todo el mundo se siente así. Ninguna reconoce que la verdadera raíz del problema reside en nuestras propias tendencias maternales pecaminosas. Porque no son nuestros días malos, ni nuestras hormonas, ni nuestras comprensiblemente cansadas reacciones los verdaderos problemas. El verdadero culpable, nuestra incapacidad de ser algo más que mediocres sin Cristo. Claro, podemos salir adelante con nuestras propias fuerzas durante un día, una semana, un mes o incluso un año, pero sin el poder transformador de Cristo obrando en nosotros, inevitablemente volveremos a caer en nuestros patrones de complacencia o ira. Porque, como dice Filipenses capítulo 2, verso 13, Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los más disciplinados podrían ser capaces de mantener una apariencia de horarios y control la mayor parte del tiempo, pero la verdadera excelencia, la que proviene de una mente y un corazón renovados, solo puede fluir del estímulo del Espíritu Santo en nuestras conciencias y de lo que Efesios capítulo 5, verso 26 describe como el lavamiento con agua por la palabra. Experimenté un remordimiento de conciencia similar cuando estaba en medio del agotamiento y las náuseas del primer trimestre durante mi embarazo de honor. Se acercaba la boda de mi familia y esperaba encontrar el vestido perfecto para mi incómoda barriguita. ¿Es o no es? No me importaba tanto el vestido como las horas que pasaba navegando por internet daban a entender. Era la distracción sin sentido de mi sufrimiento del embarazo lo que ansiaba. Sabía que debía leer la Biblia con al menos el mismo fervor con el que comparaba las ofertas de vestidos y que debía acostarme a una hora decente para tener la energía que tanto mi bebé en crecimiento como mis otros hijos necesitaban. Pero me aferraba obstinadamente a mi derecho a desconectar cada noche después de que los niños se acostaran, incluso mientras me decía a la defensiva que este era mi momento y que mi escape mental nocturno no afectaba a nadie más. El Señor estaba tocando y estimulando suavemente mi terco corazón. Me recordó que si bien comprar un vestido de novia no es mediocre, dedicarme a ello en detrimento de mi familia o de mi relación con Él sí lo es. Estoy bastante segura de que la mayoría de las mamás embarazadas han compartido mi deseo de escapar, al menos brevemente, de las hormonas. Entonces, ¿qué propongo? Si conectar con la gente es mediocridad, no siempre lo es, por cierto. ¿Qué estamos llamadas a hacer exactamente como madres? ¿Es una especie de competencia para ganar elogios de nuestras compañeras?
¿Estamos llamadas a ser una generación de madres tigresas con el pelo perfecto? No. ¿Hijos educados? No, no. ¿Y los momentos de tranquilidad con el Señor dignos de Instagram? ¿Ja? Ya puedes decir que mi respuesta es 1000 veces no. Una igualdad sagrada. De hecho, en lugar de centrarnos en ser mejores o diferentes a cualquier otra madre, propongo que busquemos la conformidad. Pero no la conformidad con nuestra norma cultural. Si eso es lo que buscamos, quizá descubramos que encajamos a la perfección y siempre encontramos a alguien que justifique nuestras deficiencias y nos haga sentir mejor con nuestros días malos. Pero, al final, no nos pareceremos mucho a Jesús si nos sentiremos más en paz con la maternidad. La única manera de lograr un cambio real, el que produce alegría y plenitud duraderas, es buscar lo que Romanos capítulo 8, verso 29 llama conformidad a la imagen de Cristo. Se supone que todos debemos ser como Cristo, una especie de igualdad sagrada que nos une en lugar de dividirnos. Los fundamentos de la conformidad cristiana son idénticos para todos: arrepentimiento, salvación, las escrituras, oración, amar al Señor nuestro Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero las maneras particulares en que expresamos nuestra devoción a Él serán diferentes para cada madre, dependiendo de su temperamento, antecedentes, personalidad, recursos y dones. En esta era digital tenemos acceso a lo que parece ser un asiento de primera fila para ver la vida entera de otras personas, sus hijos, sus vacaciones, los libros que leen, la ropa que usan. Es tentador estudiar lo que hacen los demás y equivocarnos en un lado u otro del espectro de comparación. O nos sentiremos superiores cuando veamos que alguien tiene dificultades en un área en la que destacamos, o comenzaremos a dudar de nuestros propios dones cuando veamos a alguien que parece tener un buen desempeño. No soy artístico ni creativo, pensaremos. Así que no es posible ser una madre tan comprometida como Willow mira todos los proyectos prácticos que hace con sus hijos, o bien no soy tan organizada como Susie, seguro que mis hijos estarían mejor si tuviera más contenedores etiquetados en la despensa. Claro, la verdad es que si bien todos fuimos creados a imagen de Dios, Él nos ha concedido bondadosamente diferentes aspectos de su naturaleza, y ahí es donde termina la uniformidad. Y alabado sea el Señor por eso. El mundo sería un lugar caótico con solo proyectos artísticos y sin organización. Asimismo, sería un lugar muy aburrido con solo rotuladoras y sin libertad creativa. Una maternidad excelente en Cristo se logra a través de una infinidad de caminos bíblicos. ¡Qué noticia tan liberadora! No tenemos que ser esclavas de la cultura de la maternidad mediocre que dice: hoy soy pésima como madre. ¿Tú también? No tenemos que encontrar consuelo sabiendo que se acerca la hora del vino. No me opongo al vino específicamente, sino a la dependencia de él. No tenemos que encontrar nuestra identidad en chocar los puños en solidaridad con madres igualmente agotadas. Chocar puños es genial y el agotamiento es real. Y no hay nada de malo en reconocer lo difícil y buscar ánimo. Pero cuando nuestro objetivo es la validación en lugar de Cristo, nos hunde en el fango del egocentrismo y con demasiada frecuencia en la autocompasión. Jesús nos tiende la mano para guiarnos hacia una maternidad excelente en libertad, dándonos la capacidad de alcanzarla a través de las fortalezas y debilidades únicas con las que nos ha bendecido. La maternidad bíblica nos anima a mirar más allá, a nosotras mismas, a nuestros hijos, a nuestros hogares, a nuestros maridos, a nuestros amigos y a nuestras comunidades en general, y a encontrar maneras de superar la mediocridad y elevarnos mutuamente en el espíritu de una búsqueda mutua y sin embargo gloriosamente variada de la rectitud. Nota:
Como madre ocupada sé que muchas veces he leído e incluso aceptado un capítulo de un libro solo para sumergirme inmediatamente en otra tarea sin procesar del todo lo que acabo de digerir. Quería darles algo que les ayudara a seguir asimilando lo leído mientras cumplen con sus responsabilidades diarias. Por eso al final de cada capítulo les dejo algunas conclusiones llamadas la narrativa, algunos pasos a seguir, preguntas para la reflexión personal y una oración. Espero que estas herramientas les ayuden a asimilar la información y aplicarla en su vida. La narrativa. Ejemplo de maternidad mediocre. Se revuelca en luchas lo que le resulta en ira o apatía prolongada. Ve a la comunidad como una fuente de autoafirmación. Busca aprobación para la mediocridad. Ejemplo de maternidad semejante a la de cristiana. Reconoce sus luchas, pero se apoya en el Señor para recibir fortaleza y dirección. Ve a la comunidad como una fuente de estímulo y sabiduría. Busca hacerlo mejor a través de Cristo. Pasos de acción. Memoriza y medita Proverbios capítulo 11, verso 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejos hay seguridad. 2. Haz una lista de 3 mamás cristianas a quienes podrías acudir en busca de ayuda y orientación. 3. Deje de seguir las cuentas que glorifiquen y embellecen el sarcasmo, la desesperanza o la abdicación de la responsabilidad en la maternidad. Preguntas. 1. ¿Estoy usando las Escrituras como mi estándar de excelencia en la maternidad? 2. ¿Me siento validado cuando veo a otros luchando y fracasando en las mismas áreas que yo? 3. ¿Estoy dispuesto a hacer cambios en mis actitudes y comportamiento cuando el Espíritu Santo me convence? Oración. Señor, gracias por dar sabiduría generosa e irreprochable a todos los que la piden. Que podamos recurrir a ti cada día en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la maternidad, reconociendo que conformarnos a Cristo es infinitamente mejor que adaptarnos al mundo.